tal? Buenas tardes, chicos. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas Bueno, vamos a ver un poquito la clase de hoy, que cerrar el contenido de la clase pasada, haciendo un repaso chiquitito y vemos si podemos empezar ya con los temas contables. Bueno, vamos a buscar el cronograma de trabajo, así vamos siguiendo un poco los temas que venimos dando. Bueno, ya habíamos empezado la clase pasada con el tema de sociedades. Estuvimos hablando un poco qué significaba tener una sociedad. Voy a compartir mi pantalla y vamos a visualizar un PowerPoint. Habíamos visto algunos temas de cómo se constituía una sociedad, qué significaba ser una sociedad. Habíamos dicho que la podíamos constituir por instrumento público y privado, y en privado es solamente certificar la firma. Todos los instrumentos públicos tengan en cuenta que son los que emiten un funcionario público, que en este caso son los escribanos. Entonces, a eso se les denomina instrumento público. Y un poquito qué es las cosas que tiene que tener un contrato social, que es los derechos y obligaciones de cada uno de los participantes de esa sociedad. Bueno, entonces habíamos dicho la fecha de contrato social, el domicilio social, los datos de los socios, el capital aportado, que habíamos hecho referencia en qué significaba en acciones o en cuotas sociales, cuál era cuál, la designación del administrador, que es importante, quién va a dirigir, quién va a ser el tutor legal, como si podemos darle un nombre a la sociedad, como administrador de la sociedad. También hicimos referencia que los administradores de las sociedades anónimas son los presidentes, y los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada se llaman gerentes, ¿sí? Es distinta categoría. Ahí dicen los derechos y obligaciones también en el contrato de los socios. Y vimos un poquito de las sociedades comerciales, quiénes eran los organismos de control que teníamos, que manejan cada jurisdicción. Hicimos referencia a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que es el ente donde se inscriben las sociedades en Provincia de Buenos Aires, y la IGJ en Capital Federal. Bueno, y aparte habíamos hecho referencia que en todas las jurisdicciones o provincias, en cada provincia hay una jurisdicción donde tiene el control de sus sociedades. ¿Sí? Bueno, un poquito, cuando nosotros, ahora vamos a empezar con el tema contable, acá lo que vamos a ver es básicamente cómo es la contabilidad de estos entes, siempre viéndolo desde el punto de vista de las sociedades comerciales, que no solamente son con fines de lucro, hay otras sociedades que son sin fines de lucro, que no son netamente comerciales, y hay asociaciones civiles y fundaciones, hay otro tipo de entidades que están obligadas a tener registros contables, que es lo que nosotros vamos a aprender a hacer en esta materia. Por lo menos lo vamos a tratar de aprender y ver de qué se trata.
En principio, nosotros vamos a necesitar, para hacer esta registración contable, vamos a necesitar a la contabilidad como un punto de apoyo. ¿Por qué le piden estos entes, al momento de la creación, le piden registros contables? Para poder justificar todos los movimientos que tuvieron las sociedades, todos los movimientos, en este caso, como son sociedad de responsabilidad limitada, todos hechos económicos que genere las distintas actividades que tienen estas sociedades, ¿sí? Tanto sea en su organización interna como hacia el exterior, como ser con actividades como con los clientes o con los proveedores, sean nacionales o extranjeros. Vamos a ver también dentro de la contabilidad a quienes le interesa o quienes están obligados a mirar la contabilidad desde un momento de control o de gestión o de otorgamiento de préstamos, de créditos o para justificar impuestos. Vamos a aprender y vamos a ver de qué se trata. Entonces, lo primero que tenemos que decir que dentro de lo que es la contabilidad vamos a tener dos ramas distintas. Una que acepta la contabilidad como si fuese una técnica de registración, una técnica exclusivamente de registración, donde me muestra, en base a esta técnica de registración, los hechos económicos que va generando la actividad de estas empresas, por las distintas actividades que pueden tener cualquier sociedad comercial, sea industrial, sea comercial o sea de servicios. Todas las sociedades comerciales están obligadas por la ley de sociedades comerciales, que si miran en el campus virtual, yo puse un acceso para que puedan acceder a la ley de sociedades comerciales, donde está, en base a esa ley, dice cuáles son los derechos y obligaciones que tienen las sociedades. Y qué tipo de sociedades hay, cómo son el aporte de capital, habla un poco de cómo tienen que ser las actividades de la sociedad. Ahí dice que están obligadas a llevar registros contables, están obligadas a llevar balances general. Entonces, teniendo en cuenta y cumpliendo con esa disposición, es que está la obligación de que todas este tipo de sociedades tengan esa técnica de registración contable. Y hay otra rama de la contabilidad, que son distintos colegas, que opinan que es un poco más que una técnica, que es una ciencia la contabilidad, donde se van a dar todos los elementos que tengan que ver con conocimientos científicos. Según el autor que ustedes puedan encontrar para poder estudiar, van a ver que se dedica o lo toma la contabilidad desde el punto de vista de una técnica de registración contable, o lo toma la contabilidad desde el punto de vista de la ciencia, como conocimiento científico y empírico. Pueden encontrar estas dos posturas, ¿sí? La finalidad va a ser siempre la misma. La finalidad va a ser siempre la misma. La registración de los hechos económicos que tiene la sociedad, ¿sí? Vamos a explicar qué significa en sí registración de hechos económicos. Ustedes, la mayoría son muy jóvenes, pero las chicas hace mucho tiempo
ponían todo lo que le pasaba en su vida cotidiana, lo volcaban a un diario, ¿no? Vamos a dejar de compartir así. Entonces, no me veo, sí. Entonces, esto es las chicas antiguamente, todas las cosas que, y algunos chicos también, todas las cosas que le pasaban durante su vida cotidiana, todos los hechos relevantes, ¿qué hacían? Los escribían en un diario, ¿sí? En un diario significa que diariamente todos los hechos que tenían en su vida lo transcribían manuscrito en ese diario. Entonces, ¿qué hacían cuando querían recordar o ver las cosas que fueron sucediendo en su vida? Agarraban el diario y se dirigían a una fecha determinada y podían recordar las vivencias que habían tenido en ese momento. Ahora supongo que ya no existe más eso, ¿no? En la vida cotidiana, pero en la contabilidad todavía sigue existiendo. Entonces, una forma de registrar esos hechos que la sociedad va viviendo y va interactuando como persona, en este caso como persona jurídica, tienen que ser registrados en forma diaria y cronológica en ese libro, en un libro diario. Voy a buscar un libro diario y les muestro cómo es un libro diario. Bueno, este es un libro diario de una sociedad, donde se escribe la historia que tuvo la sociedad en forma cronológica, ¿sí? Después vamos a ver qué historias tenemos que contar en base a la contabilidad, qué historias se pueden contar en base a la contabilidad. Pero en sí, lo que nosotros vamos a registrar, me parece que no estamos grabando la clase, ¿no? Vamos a ver si podemos grabarla. Recording is on. Ahí está. Bueno, entonces, este es el libro diario de una sociedad. Vendría a ser, como la sociedad no tiene pensamiento propio, porque lo hace a través de sus administradores, tiene que buscar una manera de recordar todos los hechos que en su vida tuvo. Esto es como la sociedad tiene Alzheimer, no se acuerda de nada. Entonces, ¿de qué manera la hacemos recordar? A través del libro diario, ¿sí? Que está en forma cronológica registrado a medida que va sucediendo algo, en este caso, económico, ¿sí? La única diferencia que tenemos con las personas físicas, que las personas jurídicas solamente, en este caso en la contabilidad, van a registrar hechos económicos habituales cronológicamente en forma diaria, por eso se llama libro del día, libro diario, que antiguamente se pasaba a mano. Una persona exclusivamente dedicada a transcribir el libro diario todo el día. La única trabajaba de eso, exclusivamente de eso. No había, como no había sistema de computación, no había sistemas para registrar ese tipo de hechos económicos, lo transcribía diariamente
y era el trabajo de 9 horas diarias a mano. Profesor, buenas noches, le hago una consulta. Sí, ¿Se sigue haciendo de la misma forma? O sea, ¿el registro contable se hacía a mano o los van registros escri- contables se hacían a mano antiguamente. Claro, pero ¿se cuenta el registro contable o cómo se fue formando la sociedad? Todo, todo, ¿Todo? Ah, todo ok. se hacía a mano. Todo se hacía a mano. Uno cuando hacía un contrato social, en la época que no había máquina, ni siquiera máquina de escribir, se agarraba una pluma y se lo transcribía en una hoja. Todo era a mano. Hoy por hoy tenemos el Word, lo pasamos a Word, lo imprimimos, viene la persona, firma y se hace un contrato. La tecnología te da esa capacidad. Las registraciones contables también. Hoy nosotros tenemos sistemas que me permiten eh, tener una mejor capacidad para poder hacer las registraciones contables, ¿sí? Ya no voy a tener esa persona destinada, esa persona perdió su trabajo porque ya no hago más registración contable de la misma manera a mano. Quien en un momento se cambió por una persona que llamaba data entry. En su momento se llamaba data entry, que era solamente entrada de datos. Lo único que hacía era entrar datos. En base a esos datos se armaba la contabilidad. Hay sistemas contables que arman la contabilidad. Y hoy también arman la contabilidad. Voy a ver si, espero que se vea. Bueno, esto es la aprobación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de los libros, ¿sí? Siempre el organismo de control tiene que estar enterado. Y después, acá está la, que no se ve mucho, a ver, vamos a ver algún otro. Acá, después vamos a ver qué significa todo esto, pero estos son los registros contables, ¿sí? Con el número de folio arriba, y estos son exclusivamente los registros contables, de qué manera se va haciendo en forma correlativa los libros. Todavía se sigue haciendo así, de esa manera. Tiene otra tecnología, voy a utilizar otros elementos, ¿no? Ya los asientos contables los voy a poder hacer a través de una plataforma que sea eh, virtual, ¿sí? No hace falta que yo lo realice en forma manual, ¿sí? Ya no se hace, la contabilidad de las empresas ya no se hace en forma manual. Hay dos posibilidades, si es una empresa muy chiquita, los estudios contables tienen herramientas de sistemas que me permiten realizar la contabilidad a través de los asientos diarios, ¿sí? Las empresas más grandes que tienen departamento contable, ahí van a tener ya un desarrollo un poquito más importante y la contabilidad la van a ingresar en la medida que la administración o el sector contable vaya cargando en forma correlativa, ¿sí? Pero hoy se maneja mucho, la contabilidad se maneja mucho por sistemas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver, vamos a aprender a hacer esas registraciones contables, lo que denominamos técnica contable, es lo que nosotros vamos a aprender. Entonces, a ver, les voy a mostrar a ver si puedo abrir un sistema por donde se cargan los asientos contables y de qué manera se cargan. A ver si puedo ver, aunque sea un poquito mejor,
la impresión que tenían los libros. Denme un segundito, no se me vayan, no se me aburran, que ahí lo encontré. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, esto sería la forma, después vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? Pero esta sería la forma de cómo lo que vieron en el libro sería esto, que ahí se ve un poco mejor. En forma correlativa se van a ir cargando todas las registraciones contables. Después vamos a ver qué significa todo esto para que vayan aprendiendo qué es la contabilidad, ¿sí? Desde el día 2, después se pasa el día 3, y después van a encontrar el día 4, y así sucesivamente, en forma correlativa. ¿Cuáles son las cosas o los hechos que cuentan, qué historia cuenta la registración contable de la vida cotidiana de la sociedad? ¿Sí? Y la contabilidad se utiliza, este es un software de sistemas Begerman, que se llama. Y la contabilidad lo que va a manejar es, a través de las registraciones contables, se van a poder hacer en forma correlativa, si abre esto, a través de este software, ¿sí? Ya no se hace más, ya no tengo una persona dedicada a hacer manualmente las registraciones contables. Vamos a poner esto cualquiera. Entonces vamos a ver. Esto sería la forma de que se carga en este sistema la contabilidad. Después el mismo software me va a imprimir de la manera que vieron el libro diario, ¿sí? Pero bueno, vamos a cerrar esto. Profesor, Sí. tengo una duda con respecto al sistema Begerman. Vio que, por ejemplo, el sistema Tango tiene una versión educativa gratis. Con el sistema Begerman no hay algo parecido porque sale muy caro. Sí, no hay. Esto acá, el sistema Begerman no tiene la opción esa educativa. No son educadores, estos son comerciantes. Claro. Sí, pero sí sabía que inclusive en la Universidad de Loma de Zamora se dan cursos del sistema Tango y se otorgan licencias en la gente que va a hacer los cursos. No necesariamente tienen que estar inscriptos en la facultad para poder hacer esos cursos. Sí, para que estén enterados. Estoy bien. Pero yo no sé, no sé si nunca vi que se dieran cursos de este tipo de sistemas. No hay. Pero bueno, esto es una herramienta. ¿Uno puede usar el Excel? Sí, puede usar el Excel. Esas son todas herramientas, ¿sí?
para hacer mejor y más dinámicas las cosas, porque la vida cotidiana de todas las empresas cada vez se van poniendo más técnicas, entonces uno tiene que apoyarse sobre este tipo de herramientas. Los contadores no hacemos nada manual, ya casi no hacemos casi cosas manuales, ¿sí? Usamos todos los sistemas y procesos como el sistema Begerman o el Tango, o algún otro software que nos permite hacer contabilidad o impuestos y ese tipo de cosas. Pero en sí, yo lo que quería mostrarle era que nosotros hacemos contabilidad a través de los hechos económicos, ¿sí? A través de los hechos que va sucediendo en la empresa. Entonces, nosotros tenemos que poder identificar dentro de la vida cotidiana de cada sociedad, ver qué tipo de forma interactúa esta persona jurídica con el resto de la sociedad, ¿sí? Con el resto de la sociedad. Entonces, ahí tenemos porque hechos hay un montón de cosas que pasan habitualmente dentro de un trabajo y dentro de la sociedad en sí. Hay un montón de hechos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que poder identificar exclusivamente, para hacer estas registraciones, solamente los hechos económicos, ¿sí? Exclusivamente los hechos económicos, o los hechos que tienen relación con la sociedad exclusivamente. No vamos a registrar nada que no tenga relación con la sociedad y no tenga una relación económica con esa sociedad, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Dentro de un trabajo, capaz que la recepcionista se puso de novio con el de contaduría. Entonces, ¿eso es un hecho? Sí, es un hecho social que pasó dentro de la empresa donde se está trabajando, pero no es un hecho económico. Entonces, esa historia, por más linda que sea, la contabilidad no la va a contar, ¿sí? ¿Qué cosas va a contar? Y bueno, va a contar si hay un depósito en el banco, si se va a cobrar un cheque, si se va a pagar un cheque, si se va a comprar mercadería, si se va a hacer producción, o si se va a medir el stock, o si voy a pagar un impuesto. Ese tipo de circunstancias es la que va a contar la contabilidad. Va a contar cosas cotidianas, pero exclusivamente que tengan relevancia económica. No va a contar otras circunstancias. Entonces, ¿cuál es lo primero que va a contar la contabilidad al momento del nacimiento de la sociedad? Desde ese momento es cuando las personas que integran la sociedad van a tener que hacer las registraciones de esa vida cotidiana que tiene a través de la contabilidad. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a ver? ¿Cuál es lo primero que vimos con el nacimiento de la sociedad? ¿Qué dijimos? El contrato social. Bueno, el primer momento de un hecho relevante es el contrato social. Se juntaron dos o más personas con un fin común determinado y para desarrollar una actividad determinada, ¿sí? Entonces, con todo eso ya armado, le dimos forma como contrato social. ¿Hasta ese momento pasaron un montón de hechos? Sí, un montón de hechos pasaron. ¿Son hechos económicos? No, hasta ese momento todavía no. Entonces, ¿la contabilidad lo va a contar? No, no va a contar exclusivamente
De eso no va a contar absolutamente nada. ¿Qué es lo primero que va a contar? El primer hecho económico, el aporte de capital. Ese es el primer hecho económico que la contabilidad va a tomar como primer paso, el aporte de capital, la creación de la sociedad a través de un hecho económico, que es el aporte de capital. El resto de los hechos que pasen desde el momento que se hizo el contrato social hasta el momento del aporte de capital, no lo va a tener en cuenta la contabilidad, por más que hayan pasado otros tipos de hechos que sean relevantes para la vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo ponerse de acuerdo cómo van a ser los aportes de capital, antes que lo transcriban a papel, las charlas que se tienen, o las reuniones o las asambleas que se tienen para ponerse de acuerdo en distintos puntos del contrato social, o de qué manera van a empezar la actividad que tienen pensado desarrollar. Todo ese tipo de circunstancias la contabilidad no la toma como registrable, si le podemos dar un nombre, no toma esa parte como registrable. Solamente tenemos que tener en cuenta y darle acá hay un par de preguntas que me están haciendo y yo no le tengo una abolición. Hola, profe, ¿se puede grabar? Sí, ya la estamos grabando. ¿Va? Sí. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Y acá me preguntan si yo enseño a usar el Tango. Yo no tengo el software. Usarlo lo sé usar, se va a tratar que no lo uso igual. Pero no tengo la licencia del software para que le pueda enseñar a usarlo. Estaría bueno que lo aprendamos a usar, porque son herramientas válidas, ¿sí? Entonces, yo les muestro el Begerman porque tengo la licencia de uso de Begerman. Entonces, puedo entrar a los distintos servicios que tiene y mostrárselos. Entonces, lo único que tengo que saber desde el primer momento que la contabilidad va a registrar hechos económicos, eso se lo tienen que grabar. La contabilidad registra hechos económicos, así de literal. No registra cualquier otro hecho que tenga relevancia. Hasta registra hechos que no pasaron, o hechos que tienen probabilidad de pasar y son económicos, ¿sí? Como vamos a ver en algún momento, las previsiones o las provisiones. Entonces, ese tipo de cosas no son registrables, pero son cosas que todavía no pasaron. Hasta ese tipo de cosas la contabilidad registra, ¿sí? Después vamos a ver en qué momento y por qué. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que nosotros vamos a hacer esa distinción. Después, lo que yo me gustaría es que ustedes vayan ampliando con la bibliografía que fuimos dando para saber bien la definición de contabilidad desde el punto de vista de la técnica y la definición de contabilidad desde el punto de vista de la ciencia, ¿sí? Eso es un trabajito que ya lo pueden ir haciendo y de tratar de buscar qué significa contabilidad, ¿sí? Desde esos dos puntos de vista. Eso vamos a ponerlo como tarea, a ver si lo pueden hacer. Entonces, nosotros vamos a usar dentro de lo que es la contabilidad, vamos a tener en cuenta, aparte de la definición de lo que significa contabilidad, y vemos la definición de los componentes que integran la contabilidad,
como puede ser los activos, pasivos y patrimonio neto, tenemos que ver también las actividades, ¿sí? ¿Qué actividades hay? Nosotros vamos a poder identificar en las distintas actividades la contabilidad y el manejo de la contabilidad que tiene, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los receptores de esa contabilidad? ¿Sí? ¿Por qué me obligan a hacer contabilidad y para quién? Porque se supone que si yo hago contabilidad, si fuese por un orden personal administrativo, bueno, una sería mi necesidad de tener un orden administrativo, pero también necesito hacer contabilidad con teniendo como finalidad el balance general, que es para brindar información hacia externos y hacia personas internas a la sociedad, ¿sí? La idea de la contabilidad es eso, brindar información. La contabilidad, nosotros en la contabilidad que vamos a manejar es a dos columnas, ¿sí? Las registraciones las vamos a hacer en dos columnas. A ver si voy a traer de nuevo para que vean el libro diario. Vamos a compartir de nuevo. Entonces, esa vamos a tener a dos columnas. Entonces, nosotros vamos a tener una columna del debe y una columna del haber. La contabilidad que vamos a manejar nosotros se llama igualdad económica, ¿sí? Vamos a poner un cuadradito para que vean qué significa igualdad económica. Que nosotros vamos a tener tanto sea del debe como del haber, tanto sea del debe como del haber, vamos a tener en sí una igualdad. Siempre tiene que haber una igualdad. ¿Sí? Si acá, por los distintos motivos, hay 100 pesos, tiene que haber una igualdad en el haber. Eso es algo incorruptible. Siempre tiene que haber, tanto en el debe como en el haber. Eso se llama igualdad económica, ¿sí? La contabilidad que nosotros usamos es de dos columnas, como vemos acá, del debe y del haber. Antiguamente se usaba una sola columna, antiguamente se usaba una sola columna, que no tenía ni debe ni haber. Entonces, ¿qué se hacía? Ese era en importes, en la típica almacenero. Entonces, adentro yo tenía más 100, yo tenía más 100 y abajo tenía menos 100. Entonces se registraba
de esta manera y la columna quedaba 0. Vendría a ser, es lo mismo que si yo tengo que sacar la igualdad de esto, es los 100 menos los 100, es 0. Entonces, se podía manejar de esta manera, de una sola columna, de hacer tipo almacenero. Se sumaba o se restaba según el hecho económico que relevancia tendría en ese momento. Después la contabilidad fue llevando a este formato, que lo hizo Luca Paciolo, que era un sacerdote que hacía la contabilidad. Entonces, lo hizo de esta manera, como en el debe, básicamente es lo que entra a la contabilidad y el haber es lo que sale de la contabilidad. Para entenderlo, entonces, siempre dentro de lo que son los hechos económicos, vamos a tener que encontrar dentro del hecho económico qué cosas entran a la contabilidad y qué cosas salen de la contabilidad. Vuelvo a repetir, esto es como le había dicho en la clase pasada, bueno, no me sale la palabra ahora. Es algo que ustedes no lo pueden observar a simple vista. Es lo mismo que en un libro yo anote el hecho económico con mis palabras para que ustedes lo entiendan. Entonces vamos a anotar un hecho económico, de qué manera sería el dato de lo que pasaría habitualmente. Entonces, vamos a poner, hoy 9/4/2021, es una fecha, dice Juan, el cadete de la empresa, fue al banco a depositar unos cheques. Nosotros todos entendemos esta situación. Yo estoy contando lo que hizo Juan el día 9/4. ¿Qué hizo? Lo mandaron con unos cheques al banco a depositarlo. ¿Qué hizo? Siguió. Se puso sacó número y esperó su turno. Contando las vivencias de Juan, que pertenece a la sociedad que vamos a suponer, esta es una empresa de servicios, ¿sí? Se llama Servicom, SRL. Entonces Juan es un empleado de Servicom SRL, que está en tesorería, en el sector de tesorería. Y tenía unos cheques para depositar en el banco, entonces el gerente, el tesorero, o el encargado del tesoro, lo mandó a Juan a depositar unos cheques. ¿Sí? Bueno, ya dijimos lo que hizo Juan, ¿sí? Vamos a... Juan esperaba su turno y jugaba con el celular. No sé, o miraba videos. Jugaba a cualquier cosa. Eso es lo que hacía Juan. Entonces, seguía Juan. Juan le tocó el turno, llegó
llegó el turno, fue hasta la caja. Profe, disculpe, pero en el banco no se puede usar el celular. Bueno, no importa, pues vamos a suponer que sí. Bueno, esto es una simulación. Por las Tampoco es dudas. por las dudas, está bien. Lo agarró la policía, ahora vamos a ponerlo. La policía lo obligó a Juan a cerrar el celular. La policía del banco llamó atención de Juan. Ya está, ahí está, ¿viste? Ahí no se puede usar el celular, le dijo. Entonces, Juan fue, esto es lo que es la vivencia de Juan en el banco, ¿no? Entonces Juan llega a la caja y le da al cajero los cheques. Y entrega los cheques para depositar. Sí. Y ahí ponemos que son cheques cobrados a clientes por 150.000 pesos. ¿Sí? Bueno, todo esto, ¿qué importa de todo esto? Importa, lo que yo quiero determinar es que Juan es el cadete, importa, sí, es el empleado, pero no registro que Juan haya sido el que haya depositado los cheques. En la contabilidad, en lo que es esta situación de contabilidad. ¿Que fue al banco a depositar los cheques? Sí, ya ahí sabemos. Entonces tenemos que poder identificar. Después, que sacó el número, y está bien, son hechos sociales que pasan habitual, que jugó esperando, puso a jugar el celular y la policía le llamó la atención para que diga que no se podía usar. Sí, son cosas habituales, pero la contabilidad ese tipo de cosas no la registra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar? ¿Qué entra a la contabilidad de la empresa? Entonces, todo lo que entra lo vamos a poner en el debe y todo lo que sale lo vamos a poner en el haber. Entonces, acá tenemos dos cosas. ¿Qué entra a la contabilidad? Y el depósito del banco. O el dinero que tenía, el importe por los cheques que tenía el depósito del banco. ¿Y qué sale de la contabilidad? De la contabilidad va a salir lo físico, los cheques que el cadete le entregó al cajero. ¿Sí? ¿Ah? Como tiene que haber igualdad, ¿qué tiene que haber en cada una de las columnas? ¿Sí? Tanto en el debe como en el haber. Vamos a correr esto así un poquito y vamos a poner que en el debe, en la contabilidad, lo que hacemos es lo que sale, lo ponemos en un segundo plano y lo ponemos como haber. Después vamos a ver qué significa, pero en principio yo voy a ingresar a la cuenta del banco 150.000 pesos que le di los cheques al cajero. ¿Sí? Después esto va a tener otros nombres, que son nombres que hacemos referencia exclusivamente por un orden a la contabilidad. Esto para nosotros va a ser este tipo de situaciones, para la contabilidad, ya que se vayan amoldando, va a ser banco, cuenta corriente, no le pongo nombre porque no dijimos el nombre, y
los cheques van a estar en una cuenta que se llama valores a depositar. ¿Sí? Entonces, en base a esta historia, en base a este hecho que nosotros generamos porque lo mandamos a Juan al banco a depositar los cheques que yo tenía en cartera, esa denominación cheques en cartera era porque era literal. Antes los cheques se guardaban dentro de una cartera, dentro de un como si fuese, ¿vieron esas cartucheras para poner los lápices? Los lápices se guardaban habitualmente, se guardaban ahí, que tenía divisiones que exclusivamente para poner cheques, ¿sí? Yo no sé si me quedo una vez en el tintero, pero antes se llamaba cartera, era como una cartera, no era una cartuchera chiquita, pero era una cartera más grande, como no tan grande como la de las mujeres, que no tiene fondo, porque tiene que tener el triángulo de las Bermudas, muchas ahí, pero se podía claro, acá preguntan, Diego, si se igualan los montos. Claro, era como una billetera, sí, es un poquito más grande una billetera de mozo. A ver si, me parece que tengo una guardada. No, no tienen suerte. Me parece que la pasé a la historia ya. Pero eran como unas carteras donde eran grandes así, donde tenían separaciones y se ponían los cheques en base al vencimiento que tenía cada cheque. Entonces se iban guardando a medida que iban venciendo, venía a ser que el cheque estaba listo para depositar, se iban sacando, se llenaban a mano unas boletas que hoy no hace falta, porque uno va al cajero, directamente pone el cheque como está, marca cuánto, de qué valor es y listo. Antes se llenaban unas boletas a mano, se hacía la cola del banco y se depositaba. El cajero me recibía la boleta y el comprobante para saber que estaba el depósito era una boleta de depósito que había, ¿sí? Hoy me saca un ticket con la foto del cheque el cajero automático cada vez que voy a depositar. Pero bueno, entonces lo que quiero hacer referencia es lo que le pasó a Juan, todo lo que le pasó a Juan desde que salió de la empresa hasta que llegó al banco y le dio los cheques al cajero para que los ingrese en la cuenta de la empresa, lo único que voy a tener en cuenta es qué fue lo que entró. Y bueno, entró el depósito en el banco. ¿Y qué fue lo que salió? Y salió el cheque que yo ya no lo tengo más en mi poder y lo tiene el cajero del banco, ¿sí? Siempre en todos los hechos económicos voy a buscar esta igualdad económica, ¿sí? Tanto sea de las cosas que ingresan a la contabilidad como las cosas que salen de la contabilidad, ¿sí?
¿Se llegó a comprender más o menos cómo es el manejo? Después vamos a ir viendo paso a paso cómo vamos a hacer las registraciones contables. Sí, profe, Sí, se entendió. Bueno, bárbaro. Importante. Esto es el punto de partida de aprender contabilidad, esto, que entiendan esto. Entonces, a través del hecho económico, vamos a ir haciendo todas las registraciones como hizo Juan. Nos vamos a seguir contando la contabilidad, pero no desde este punto de vista, anotando la contabilidad, sino solamente lo que vamos a hacer es, tengo que compartir, dejé de compartir y le estoy mostrando. No desde el punto de vista de la historia de lo que pasó Juan, que nosotros para poder hacer las cosas las tenemos que conocer, ¿no? Entonces, yo le voy en los parciales, ¿qué va a pasar? Yo le voy a dar la historia de del hecho económico y ustedes me van a tener que transcribir esa historia a través de la contabilidad, de como estos se llaman asiento diario, ¿sí? Esta estructura que nosotros hacemos así, que tenemos registraciones hechas, se llaman, estos son asientos diarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asienta en los libros en forma diaria y correlativa. Esa es la denominación de por qué se llaman asientos contables, asientos diarios, ¿sí? Porque antiguamente asentar era escribir en un libro el hecho económico con una técnica contable, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener el libro diario, que es lo que yo le mostré, el libro grande, rojo y negro. Ese es un libro diario, donde se va a transcribir a través de asientos contables, como estos, que vemos acá registrados. A través de estos asientos contables vamos a registrar en forma diaria en ese libro. Entonces, ahí ya tenemos la primer parte de la contabilidad. ¿Dónde va a estar la contabilidad físicamente? En el libro, primero es en el libro diario. Entonces, dentro de lo que son las sociedades comerciales, nosotros vamos a tener el libro diario, ¿sí? Ese va a ser el libro diario, me permite a mí, el libro diario me permite a mí registrar todos los hechos económicos y asentar en forma correlativa los hechos económicos. Como volvemos a repetir, como esta estructura, nosotros por eso le llamamos asientos contables. ¿Sí? Esto va a tener asientos contables. ¿Qué otro soporte que nosotros vamos a poder conocer donde están la contabilidad desde el punto de vista del control? Es el libro mayor, ¿sí? El libro mayor. ¿Qué es el libro mayor? Ya me estoy metiendo en otro tema. Entonces, el libro mayor
vamos a identificar en cada una, acá nosotros vemos en forma diaria un montón de situaciones que voy contando a través de la contabilidad. El libro mayor cuenta o muestra todas esas historias solamente por un hecho que pasó. Por ejemplo, todo lo que tiene relacionado con el banco, en el libro mayor yo lo voy a poder identificar en un solo lugar, ¿sí? El libro mayor banco a mí me permite mirar todos los hechos económicos que pasaron en el banco. Entonces, lo que me permite el libro mayor es eso, poder identificar por hecho económico, más que en forma correlativa, ¿sí? Después hay algo que se llama libro, inventario y balance. En este libro, estos son los libros obligatorios que tienen las sociedades. En el libro inventario y balance, cada vez que se cierran los balances anuales de las sociedades, en este libro se pasan los inventarios. No sé si todo el mundo sabe qué es el inventario. O sea, las cosas que la sociedad tiene en su contabilidad, tanto sea activos como pasivos, se cuentan y se hace un listado mostrando qué situaciones tiene dentro del inventario. Y el balance, bueno, el balance es el resumen del año y muestra los saldos que tiene al cierre del ejercicio. Esto tómelo así, después vamos a poder identificar qué significa cada cosa, ¿sí? Entonces, ya vimos, después lo que sí tengo la necesidad de pedirles es que vayan ampliando todo esto con la bibliografía, ¿sí? Esto es un súper resumen de las cosas que vamos a ir viendo, ¿sí? Esto ya lo vimos, lo que es la parte de contabilidad. Después, bueno, ya acá vamos a seguir, lo que es activo lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a seguir explicando un poco para que se entienda el sistema contable. Entonces, es probable que dentro de la bibliografía, ustedes la contabilidad o la técnica que utilizan para realizar contabilidad ya se denomina sistema contable. Tal vez lo que tuvieron secundaria con orientación contable, las materias que vieron, lo vieron a través de una materia que se denomina sistemas contables de información. Entonces, activos, pasivos, patrimoniales, lo dejamos para la clase que viene. Hasta acá venimos bien. ¿Se entiende todo lo que dijimos? ¿Hay alguna duda específica que quieran saber? ¿Hay algo que no les...? Profe, yo quería saber si para los parciales vamos a usar necesariamente el sistema de 2 columnas de registración, sí o sí. Sí, nosotros vamos a utilizar, te voy a mostrar una resolución de un parcial para que veas cómo va a ser. Ocultar, aquí. Vamos a ver si... El primer parcial, vamos a ver. Ahora. Vamos a poner este... Este es de un compañero, de cómo se hace la contabilidad a 2 columnas.
¿sí? Entonces, el debe el haber y se van a hacer las registraciones. Después vamos a aprender qué significa esto, Claro, porque pero básicamente, yo por lo sí, menos sabía hacer el otro modelo, de que es de sistema contable, que dan en la secundaria. sí, generalmente la secundaria también se daba a 2 columnas, A mí particularmente me así. dieron a 2 columnas, así que nada, tendré que aprender de esta forma. Por eso preguntaba. ¿Que te lo hicieron a solo una sola columna? No, o sea, tenía el debe y el haber, pero también tenía la columna detalle, la columna fecha y todo eso. Está bien, sí, eso es algo que nosotros vamos a ir haciendo. Yo estoy mostrando, no van a tener esto solito, sino que bueno, acá van a tener una columna que se llama fecha, Ah, está bien. al final van a tener que poner un detalle, ¿sí? Pero es parecido a lo que vos viste en la secundaria. Claro, ¿Sí? eso quería saber. Sí, es parecido a lo que vos viste en la secundaria. Sí. Entonces, nosotros después vamos a ampliar un poquito más acá y el hecho de las registraciones, el hecho de los hechos económicos, nosotros lo vamos a hacer a través de las cuentas contables, ¿sí? Después vamos a ver qué significa, cómo se forma, de qué manera vamos a hacer. Pero en principio, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es la igualdad contable, la igualdad económica y los hechos económicos que generan esa igualdad económica, como los que contamos, el hecho que le pasó a Juan, que fue al banco y entregó los cheques. ¿Sí? Vamos a ir destinado en la enseñanza a poder resolver esa situación. ¿Sí? Acá hay uno de los chicos que está preguntando si hay un grupo de WhatsApp. Después yo te contesto, sí hay grupo de WhatsApp, yo no estoy en el grupo, pero después pásenle el número como para que se pueda contactar con todos. Ahí te mandaron en el grupo de WhatsApp. Gracias, chicos. Así lo pueden incorporar. Nosotros subimos un drive, Octavio. Tenemos un drive donde hay información y bibliografía para que vos puedas sacarlo si necesitas. Bueno, bárbaro. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahora? Por mi parte, no, profe, se entendió todo re bien. No, por Bueno, favor. bárbaro. Lo que yo sí necesito, esto en las clases capaz que no van a ser de 2 horas, sino para que sea, ahí está mi familiar, nada de nada. Lo que yo necesito es que ustedes vayan leyendo lo que van sacando de los temas que vamos viendo y la bibliografía que vamos haciendo. Vamos a hacer un mix. Esto va a servir para aclarar lo que estamos haciendo ahora, va a servir para aclarar las clases que vamos subiendo al campus virtual o las cosas que vamos a subir en el campus virtual que son PowerPoint y capaz que algunos ejercicios y lo que tienen de ejercitación práctica que ya las pueden ir haciendo si se animan y tienen algún conocimiento de lo que pusimos en el Drive, ¿sí? Y cualquier duda, esto tendría que ser una situación de dudas que ustedes me la vayan planteando por acá para poder avanzar, ¿sí? La idea siempre es aprender, ¿sí? Buenísimo, profe. Sí, la clase que viene vamos a ver, ya vamos a entrar, si vemos el cronograma, ya vamos a empezar a ver activos, pasivos, y si podemos,
parte de patrimonio neto, quiénes son los usuarios de la información contable. ¿Sí? Sí. El Una martes que viene consulta. tenemos otra vez, ¿no? Sí, sí. Ok. Los ejercicios que están en el Drive se pueden ir viendo y resolviendo porque hay dos que son Sí, diferentes. totalmente. Totalmente. Todo lo que vos... hay dos guías, hay dos guías. Exacto. Hay una guía que es para el primer, más simple, que es para la primera parte, y después hay otra guía que te va a servir para la segunda parte. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? ¿Alguien más iba a preguntar algo? Yo, profe, Sí. ¿los ejercicios que vayamos haciendo hay que subirlos o no? Si vos me querés enviar los ejercicios para que yo los controle, estaría bárbaro, así sacar la Bueno, duda que están bien. perfecto, profe, gracias. Pero bueno, el hecho de hacer esta conexión es también para que ustedes aclaren cosas y no se queden solos estudiando. ¿Sí? Nosotros tenemos a ver si le subo algún... A ver, espera. Ahora podemos subirlo acá, que ya lo creé hace un par de cuatrimestres para poder, o directamente lo suben al mail del campus, ¿sí? Está bien, sería lo ideal, ¿sí? Si no tenés conocimientos previos, vas a tener la necesidad de que a medida que vayamos dando los temas, igualmente tenés bibliografía como para ir leyendo, ¿sí? Y cualquier duda que tengas lo podemos solucionar. ¿Sí? Igualmente, la idea es poder hacer algún ejercicio por acá, mostrarle cómo se hace. Los primeros ejercicios vamos a ir resolviendo, o no todos, pero algunos ejercicios vamos a ir resolviendo como si fuese una clase presencial. Así yo los voy resolviendo para que ustedes vean cómo se hace. Sí, sí, lo que podemos hacer es crear una carpeta en el Drive donde ustedes bajen los ejercicios, ya que tienen acceso al Drive, yo voy a crear una carpeta de ejercicios y ustedes bajan el archivito ahí y que esté bien identificado de quién es y qué ejercicio es, así yo puedo mirarlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora. Entonces, dentro de la carpeta de contabilidad, ustedes tienen una que se llama práctica. Ahí adentro podríamos crear, dentro de la práctica, acá hay ejercicios ya. ¿Cómo es esto?
Vamos, ahí dentro de la carpeta práctica hay una carpeta que se llama ejercicios. ¿Sí? Pongan los ejercicios que van resolviendo, los del Drive de contabilidad general, buscan la carpeta práctica y ahí adentro ponen la carpeta ejercicios. Y ahí van subiendo los ejercicios que quieran que yo vea. ¿Sí? Si no, me lo manda por mail, tenemos varias formas de mostrarlo. Yo acá pongo el mail a donde lo pueden subir, o al mail del campus virtual, que también está conectado con mi mail de la facultad. ¿Sí? Ponemos varias opciones como para que vayan teniendo alternativas. Bueno, ¿alguna preguntita más que quieran saber? ¿Sí? Bueno, acuérdense, esto no es de hinchas, pero acuérdense, la contabilidad se estudia de a poco. No se puede estudiar todo en un solo día, así que traten de ir viendo lo que más puedan durante la cursada. No se queden para resolverlo el último día, porque ahí entran todas las dudas que no tuvieron antes, ¿sí? Así que vayan leyendo y tratando de resolver, ¿sí? Bueno, entonces ahora los voy a dejar. Así la clase que viene, si pueden ir adelantando con los temas que están en el cronograma, como para ir leyendo, y si tienen alguna duda a medida que yo voy explicando las cosas, lo vamos a resolver. Acuérdense que no se quede exclusivamente con la explicación que damos solamente en estas charlas, ¿sí? Así que, Dale, chicos, profe. nos estamos viendo el martes que viene. Bueno, Sí, nos vemos, hasta profe. luego.